Nos adentramos en la fascinante historia de la Horda de Oro. Hablamos de aquel estado mongol que, naciendo de las conquistas de Genghis Khan, acabó dominando Europa del Este durante siglos. Fue un imperio de nómadas que, sin embargo, levantó una de las ciudades más grandes del mundo, un poder que aterrorizó a los principados rusos, pero que, con su caída, preparó el terreno para el ascenso de Moscú. Nos espera una historia realmente épica. Este es el plan de viaje. Primero vamos a ver de dónde sale ese nombre tan curioso. Luego seguiremos la estela de su rapidísima expansión. Descubriremos cómo fue su sorprendente edad de oro. Analizaremos qué gritas provocaron su caída. Y, para terminar, entenderemos el enorme legado que dejó en la historia de Rusia y de toda Europa. Bueno, pues para empezar, lo primero que hay que saber, y que ya es bastante sorprendente, es que la gente de la Horda de Oro nunca, jamás, se llamó a sí misma de esa manera. Es un pequeño misterio que nos dice mucho sobre cómo se escribe la historia, casi siempre desde fuera. A ver, el origen del nombre tiene su miga. Horda viene de una palabra túrquica ordo, que en realidad solo significa gran campamento, el centro neurálgico del poder nómada. Y lo de oro, pues aquí la cosa se pone interesante. Durante mucho tiempo se pensó que era por una tienda de campaña de lujo, dorada, del Khan Batu, pero esa idea está ya más que descartada. Lo más seguro es que venga de un código de colores de la estepa, donde el dorado representaba el centro del poder imperial. De hecho, si miramos los documentos de la época, vemos que se referían a este estado como el Ulusus de Jochi, que vendría a ser las tierras de Chochi, el hijo mayor de Genghis Khan, o también como el Kanato de Kipchak, por los pueblos túrquicos que vivían en esa zona. El término Horda de Oro es mucho más tardío, no apareció hasta siglos después de que desapareciera. Bien, aclarado el nombre, pasemos a su nacimiento. Y aquí no hubo diplomacia sin una de las invasiones más rápidas y brutales que se recuerdan. Una auténtica tormenta de jinetes que barrió las estepas y se plantó en el corazón de Europa, todo bajo el mando de Batu Khan, que era nieto del mismísimo Genghis. Que es que la velocidad fue alucinante. En apenas 5 años, los ejércitos mongoles arrasaron los principados de la Rus de Kiev, el germen de la futura Rusia. En 1237 cayó Vladimir Suzdal. En 1240 la gran ciudad de Kiev quedó reducida a cenizas. Y ojo, que no pararon ahí. En 1241 ya estaban en Europa Central, derrotando a ejércitos polacos, húngaros, alemanes, llegaron hasta la costa del Adriático. Y la gran pregunta es, ¿qué detuvo a esta fuerza que parecía imparable? Pues no fue una derrota militar. Fue una noticia que llegó desde el otro lado del mundo. En Mongolia había muerto el gran Khan Ogodei. Batu Khan, como posible heredero, tuvo que parar en seco y volver para el Consejo de Elección. Este giro del destino, literalmente, salvó a Europa de una conquista que parecía casi segura. Pero sería un error pensar que la Horda de Oro fue solo un ejército conquistador. Tras esa violencia inicial, establecieron un imperio enorme y complejo, que vivió una edad de oro sorprendente, llena de contrastes muy interesantes. Lejos de la imagen de nómadas viviendo en la estepa, fundaron una capital, Sarai, que en su momento de máximo esplendor llegó a tener unos 600.000 habitantes. Para que nos hagamos una idea, eso era mucho más que el Londres o el París de la misma época, una auténtica metrópolis cosmopolita a orillas del Volga. Y claro, este imperio no era étnicamente mongol. La élite dirigente, los que mandaban, sí, eran descendientes de los conquistadores. Pero la gran mayoría de la población estaba formada por pueblos túrquicos que ya vivían allí. Con el tiempo, la cultura mongola se fue diluyendo, y bajo el Khan Uzbek, el Islam se convirtió en la religión oficial, lo que terminó de forjar esta nueva identidad. Su forma de gobernar era ante todo pragmática. No ocuparon directamente los principados rusos. En su lugar, crearon un sistema de vasallaje. Exigían un tributo, sí, pero dejaban que fueran los propios príncipes rusos los que lo recaudaran, lo que les daba cierto poder. Eso sí, si alguien se rebelaba, la expedición de castigo era devastadora. Y un dato curioso, fueron muy tolerantes con la Iglesia ortodoxa, a la que incluso libraron de pagar impuestos. Pero como suele pasar con los grandes imperios, ninguno es eterno. Y el de la Horda de Oro empezó a resquebrajarse, y lo hizo desde dentro. Un periodo de caos interno debilitó su poder de forma fatal, y eso dio a sus vasallos la oportunidad que tanto tiempo llevaban esperando. El punto de inflexión es un periodo conocido como los grandes conflictos. Imaginemos esto. Durante 20 años, el Kanato se sumergió en una guerra civil brutal. Los khanes eran asesinados y reemplazados continuamente, y el poder real acabó en manos de señores de la guerra, como el general Mamai. Esta inestabilidad fue el principio del fin. Aprovechando este caos, claro, los príncipes de Moscú vieron su oportunidad. En 1380, Dmitri Donskoy consiguió reunir un gran ejército ruso, y en la batalla de Kulikovo logró una victoria importantísima. No acabó con el dominio mongol de la noche a la mañana, pero fue un golpe psicológico tremendo. Demostró que la Horda ya no era invencible. El golpe de gracia, sin embargo, no llegó de los rusos, sino de otro gran conquistador de Asia Central, Tamerlán.
En 1395 invadió el territorio de la Horda, aniquiló a su ejército y, lo más importante, saqueó y destruyó su capital, Sarai. De esta devastación económica y militar, la Horda de Oro ya nunca se recuperaría. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido, porque la caída de la Horda de Oro no fue solo el fin de una era, fue directamente el evento que permitió el nacimiento de una nueva gran potencia en la zona, el Principado de Moscú, el futuro Imperio ruso. Es como un juego de vasos comunicantes. Mientras la Horda se desintegraba en kanatos más pequeños que peleaban entre sí, Moscú hacía justo lo contrario, unificar los principados rusos bajo su mando. El momento simbólico llegó en 1480, cuando Iván III de Moscú simplemente se negó a pagar más tributo. La Horda, ya muy débil, fue incapaz de obligarle. Ese evento, el gran enfrentamiento del río Ugra, marca el fin de 250 años de lo que la historia rusa llama el yugo tártaro. El vacío de poder que dejó el Khan lo llenó el zar. Y terminamos aquí, pero con una pregunta que queda en el aire. ¿La Horda de Oro aisló a los principados rusos de Europa durante siglos? Sí, pero al mismo tiempo, y sin quererlo, forzó su unificación bajo el puño de hierro de Moscú. Así que cabe preguntarse cómo sería la historia de Rusia, y por extensión, la de toda Europa del Este, si esa tormenta mongola nunca hubiera llegado. Es algo en lo que, desde luego, vale la pena pensar.